Gracias, amigos, por su sintonía. Vamos a hablar de todavía esta clausura del año escolar 2020. ¿Cuál es la posición de los padres en colegios particulares? Algunos en Santa Cruz decían, bueno, como ya se ha clausurado, entonces ya no van a haber clases virtuales en los colegios particulares. ¿Para qué vamos a seguir pagando las mensualidades? Bueno, hay muchas respuestas todavía que se tienen que dar ante tantas interrogantes en torno a este tema. Saludamos a Alain Rivero, él es coordinador de Plataforma por la Educación y la Vida. Gracias, Alain Rivero, por estar con nosotros. Queremos conocer la posición de ustedes como padres de familia de colegios particulares. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué determinación han seguido? Bueno, primeramente, muy buenos días, Bolivia. Pertenecemos a la Plataforma por la Educación y la Vida y somos profesores de colegios privados. Este es el despido masivo más grande de la historia de Bolivia, un despido masivo que tiene una connotación socioeconómica tremenda, una connotación legal socialmente. Vamos a decir primeramente en la parte legal que un decreto no puede estar por encima de una ley. La ley dice de que no hay inamovilidad en el trabajo y eso lo ha derogado mediante un decreto, y un decreto no puede estar por sobre la Constitución. La Constitución en su artículo 1784 nos dice que es tuición del Estado y del gobierno gestar la educación, y en ese no puede cambiarse, ¿no? Un decreto no puede estar sobre una Constitución. Hay un problema socioeconómico con 36.000 profesores despedidos de ipso facto, sin consulta con los protagonistas de la educación, e inmediatamente vamos a tener 36.000 familias en la calle y buscando qué hacer, y nuestro servicio es la educación, y es por eso que hemos decidido continuar las clases, porque esta es nuestra fuente de educación y el niño, niña, adolescente no puede quedarse sin educación. Viendo esta posición y también tomando en cuenta la posición de los padres de familia, ustedes dicen vamos a seguir las clases virtuales, pero bueno, hay la posición, y esto reitero, de los padres de familia en colegios particulares, decían, bueno, ya van a pasar los chicos, entonces ¿qué sentido tiene que sigamos pasando las clases virtuales, que sigamos pagando? Yo le pregunto, ¿quién se pone entonces en la posición? Y entiendo muy bien, quiero aclarar esto, por favor, la posición también de los maestros que temen quedarse sin fuentes de trabajo. ¿Quién les va a pagar el sueldo? Pero, ¿y qué pasa con los papás? Hay muchos papás que han quedado sin trabajo, muchos papás que dicen no es justo que sigamos pagando las mensualidades. A ver, en cuanto a los padres, es que hay regiones y hay regiones y hay colegios y hay colegios. No podemos englobar todo en un mismo sistema. Hay colegios que no han tenido ningún problema porque sus papás son empresarios y ellos han contribuido. Los empleados de la parte estatal o de la parte privada han conservado su sueldo entero. Eso era por ley. Entonces, no ha habido un problema. Tampoco los gremialistas, muchos gremialistas que han cerrado, por ejemplo, los mercados, han tenido que emigrar inmediatamente en su movilidad a las calles, han buscado la manera de subsistir. No es sin educación que vamos a solucionar los problemas socioeconómicos que se vienen de una crisis. Es con trabajo y es con educación, no hay otra. ¿Cómo están pasando los estudiantes en caso de que hubiera una clausura? Sin conocimientos necesarios para el curso inmediato superior. Nosotros tenemos por obligación, por eso digo, la educación. Entonces, hay que ver que son algunos padres, porque yo les demuestro en este momento que el 95% de nuestros estudiantes estaba pasando clases virtuales hace 2 meses y medio. El día 14 se mandó el instructivo, nosotros nos programamos, tenemos una página web, hemos seguido dando las tareas y inmediatamente a comienzos del otro mes estábamos comenzando clases virtuales. ¿Qué va a pasar con esos 3 meses que hemos estado dando clases virtuales? Porque hemos migrado de lo presencial a lo virtual. Y lo virtual nos abre un camino tremendo a la nueva educación. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con el estudiante y el padre tiene un compromiso que nos ha refrendado ayer. Ayer hemos tenido el apoyo de los profesores de colegios fiscales, hemos tenido el apoyo de los padres de familia de juntas vecinales y estamos haciendo un gran pacto nacional por la educación. Porque está atentando, es una medida dictatorial que está atentando a la educación. Y el Estado tiene 2 derechos fundamentales. Uno es la salud y otro es la educación. Y sale la presidenta queriendo ser emotiva diciendo que la salud de los niños está en riesgo. ¿Cuál salud? Si en lo virtual no se contagia de manera ninguna el coronavirus. ¿Qué me dice, entonces señor? Nosotros vamos a seguir. Usted me dice, señor Alain, hemos tenido el apoyo también de los profesores de colegios fiscales. Bueno, la posición de los colegios fiscales era no pasar precisamente las clases virtuales porque no tenían las condiciones. ¿No le parece que no hay equilibrio entre colegios fiscales y colegios particulares? Ahora, debo decirle que la gran mayoría de colegios de particulares profesores pertenecen al colegio fiscal.
Entonces ellos no es que no haya en su momento, ellos se quejaban de que no había, pero es el Estado el que debía haber proveído el Internet. El Internet, los megagigas de un satélite de Tupac Katari que deberían haber utilizado, y el servicio qué sé yo, de la parte de Internet, la parte de dotar de computadoras y todo, era el Estado el que debería proveer, porque es el Estado el que tiene que proveer estas cosas. Entonces la queja de ellos era, pero tampoco están de acuerdo con que no hay educación. A pesar de que ellos reciben su sueldo, nosotros vamos a demostrar esta semana con una fuerza contundente, en un movimiento contundente y en un pacto por la unidad, que sí los maestros de colegios fiscales en este caso están apoyando a que continúe la educación. Señora Alain, ¿cuál es su propuesta al gobierno? ¿Qué es lo que plantean ustedes? No, vamos a plantear lo que son los recursos legales. Un decreto no puede estar sobre una ley, porque nos están dejando. Mire usted, el Estado contractual que decía el ministro ayer con un, y se lo voy a decir, el Estado contractual, si usted me hace una recesión de mi contrato, el colegio tiene que pagarme indemnización y finiquito. ¿Y de dónde va a sacar si los padres no han pagado? Entonces, ¿qué va a tener usted? Colegio cerrado, va a tener 36.000 profesores afuera, va a tener colegios que al otro año no abran porque van a tener que pagar los finiquitos a 36.000, que más o menos solamente en sueldo son 180 millones de bolivianos, y va a tener que pagar los finiquitos de indemnización y querer hacer un nuevo contrato. Entonces muchos colegios no van a resistir ese impuesto económico y van a tener que cerrar. ¿Dónde van a ir los estudiantes al otro año? Esa es la pregunta. Por eso nosotros decimos al gobierno, ustedes no pensaron. Nosotros decimos como profesores, el gobierno se aplazó en salud y ahora se aplaza en educación, pero no queremos que dé nuevo competencia al otro año. Queremos de una vez que defina este año que ese decreto tiene que ser inmediatamente cambiado. Ahora, ante esta posición, y se entiende claramente la posición de los maestros, y nadie quiere que se queden sin trabajo, es una situación muy difícil, sin duda, la de los profesores también, pero ¿cuál es el planteamiento de ustedes en relación a algunos padres de familia en algunos colegios que dicen, bueno, los chicos ya han pasado y no pueden perder el año, van a pasar, entonces, ¿por qué tenemos que seguir pagando la mensualidad, la totalidad de la mensualidad? ¿Qué les dicen a los padres de familia que no quieren pagar las mensualidades? No es cuestión de trabajo. Nosotros nos podemos reinventar. Yo soy biólogo de profesión, puedo reinventarme inmediatamente, puedo agarrar youtuber. Es el problema que es su hijo, el que tiene el problema de educación. El problema que va a tener a su hijo todo el día sin hacer nada, en una crisis, en una pandemia, en una cuarentena. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Nosotros dábamos música, dábamos dibujo, dábamos educación física, lo hacíamos hacer ejercitar, le dábamos espiritualidad, lo acompañábamos en ese proceso todo el día, tenía tareas para la tarde. No es problema de trabajo. Nosotros no estamos hablando tanto de trabajo, estamos hablando de educación, que es un concepto muy diferente. Estamos diciendo que su hijo necesita tener un acompañamiento en la educación para que Bolivia sea mejor. Estamos hablando de que no puede haber un niño sin educación, sin contenido mínimo para el curso superior. Eso es lo que estamos diciendo. El gobierno también manifestaba de que se ha garantizado el pago de sueldos de los profesores también, pero no se ha especificado así, solamente de profesores de colegios particulares, de colegios fiscales y de colegios particulares. Ustedes ya han tenido un acercamiento, van a tener más bien, porque me parece muy pronto, luego del anuncio que daba el ministro de la Presidencia, para asegurar de que se garantice el sueldo de todos los maestros. Nosotros estamos esperando el decreto, no ha habido decreto, ha habido una declaración de un ministro que no le corresponde porque no era educación, y un viceministro que no le entendí nada de lo que dijo, parecía Cantinflas, perdónenme la expresión, pero no entendí, y no deberíamos tener ministros que sepan de educación y hayan sido profesores en educación secundaria o primaria. Entonces nosotros vamos a esperar el decreto, vamos a analizar, estamos como abogados, vamos a analizar el decreto y vamos a dar una respuesta de acuerdo a ese decreto, la reglamentación que tenga. Muy bien, señora Alain Rivero, coordinador de Plataforma por la Educación y la Vida. Hablamos del sector de los maestros en este caso y esta coyuntura que se está dando en relación a lo que manifestaban las autoridades de gobierno. Nosotros vamos a estar atentos y muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda, como les decía, muy compleja la situación todavía porque faltan muchas respuestas para muchas preguntas dentro del ámbito educacional. ¿Qué va a pasar con los sueldos de los maestros particulares? ¿Se van a seguir o no pasando las clases virtuales? ¿Qué van a hacer los chicos? ¿Van a seguir o no pasando las clases virtuales? Muchas respuestas que todavía se están esperando.